Muy buenos días, el tema de hoy es ¿quiénes se burlan? Vamos al libro de Salmos, capítulo 14, verso 1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿Quiénes se burlan? ¿Cuántas personas se burlan por el cambio? Un cambio en la vida, un cambio en un entorno, un cambio en la parte de la niñez, a la juventud, de la juventud a la adultez. Pero hay procesos en los cuales el Señor permite la burla. No quiere decir que el Señor esté de acuerdo que se burlen de usted de mí, ya que quien sufrió mayor escarnio de burla fue nuestro Señor Jesucristo. Él lo vivió, pero Él lo vivió para que usted y yo podamos vivirlo a través de Él, pero que a través de Él ya Él lo ganó. Él ganó la batalla. Él lleva un paso adelante de nosotros, que cuando viene el enemigo y se nos burla por X o Y circunstancia, usted y yo debemos ir a la cruz, a la oración. No debemos enfrentarnos con ellos. Ya el Señor venció. Tenemos un defensor, que es Él. Él es el fuerte. Él es el que nos da la victoria y la conquista en todo. Hay personas en las cuales no aceptan una burla. Pero cuando ellos lo hacían, lo podrían hacer y lo hacían en el mundo. Ya cuando llegamos a la vida cristiana, nos damos de cuenta que la burla no es de Dios. Pero cuando viene la burla, viene el menosprecio de otras personas hacia nosotros. Muchas veces se han burlado de nosotros por cuando llegamos a los caminos del Señor. Muchas personas dicen, o nos decían, es que le lavaron el cerebro, es que ahora le va a llevar la plata al pastor, es que le han robado la plata a usted, es que ahora le cambiaron las ideas, lo que usted y yo le enseñamos dónde está. Bueno, muchas cosas que el enemigo usa, inclusive a los más allegados a la familia, al propósito, ¿cierto? Entonces utiliza ¿para qué? Para entrar a desanimar. Entonces entra a burlar, entra el espíritu de burla. Por eso quienes se burlan vienen expresamente a dañar. Pero usted y yo debemos estar preparados a la oración, no dispuestos a enfrentarnos, sino dispuestos a llevar a la oración. Aquí el salmista lo dice el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El necio. Y es el necio precisamente el que no acepta corrección, no acepta orientación, no acepta dirección, cree que todo lo que está haciendo o lo que habla, lo que hace, está bien. Entonces no acepta orientación para lo que tiene que hacer, y ahí viene el Señor y nos habla usted de mí. Por eso cuando miramos en el Salmo 1:1 lo dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Quién es ese bienaventurado? Cuando usted y yo sabemos qué clase de personas son, qué tipo de personas son, incluso pueda que no los conozcamos, pero llegamos a un círculo, a entrar, a participar en ese círculo de personas, y usted y yo debemos tener ese entendimiento y ese discernimiento a la luz de la palabra, con la dirección del Espíritu Santo. Cuando aquí el salmista dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y es precisamente cuando nos sentamos con ese tipo de personas que son escarnecedores, burlones, cuando hablan mal del pastor, del líder, de la esposa, el esposo, la familia, y es cuando debemos tener esa sabiduría y apartarnos. Si usted y yo no tenemos una palabra para poder hablarle y dirigirles a esa persona, lo mejor es apartarnos, porque ellos son los burlones. Es lo que se trata el tema de hoy, quienes se burlan. Y es precisamente ahí donde el Señor viene y nos habla a usted de mí, cómo debemos obrar y actuar para determinada circunstancia. Pero ¿qué es lo que nos habla la palabra sobre la burla? Es alguien que viene y ridiculiza a otro, lo menosprecia, ya sea por la creencia, por la manera de vestir, por la manera de hablar, por la manera de actuar. Viene y lo ridiculiza delante de otras personas. Casi siempre el burlón no lo hace a solas, no lo hace solo a una sola persona, lo hace con un grupo de personas y empieza a trabajar ¿para qué? Para hacer sentir mal a la otra persona, para hacerla sentir menospreciada, ya que el burlón es esa persona que viene y escarnece, pero también es una persona que viene y trae desprecio. Y no es solo alguien que está de acuerdo con una idea, sino que también se considera una persona que está dispuesta a hacerle entender que lo que él dice tiene la razón, o hacerlo sentir mal, o de pronto tiene algo en contra suya y busca la manera como hacerlo sentir mal y cómo poderlo llevar, digamos, como a sentirlo una persona despreciable, una persona menospreciada, una persona en la cual no tiene valor. Por eso el Señor nos habla en cada circunstancia, en cada situación, cómo usted y yo debemos actuar y cómo debemos obrar, si es que debemos hablar o obrar o actuar, pero también en la sabiduría del Señor. Por eso lo dice en el libro de Proverbios 19, verso 29. Y lo dice aquí la palabra. Dice: preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. Ya están preparados juicios para ellos. ¿Para qué nos enfrentamos a ellos? Si usted y yo de pronto nos sentimos como que estamos siendo afrentados, como que llega un momento en como que nos queremos salir de nuestras propias casillas, como que quiere ese viejo hombre levantarse
Apartémonos, él lo dice la palabra. Dice, preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. Vuelve y toca el tema aquí, los necios. Los necios son precisamente los escarnecedores, los que solamente vienen a mirar cómo justificarse delante de los demás, pero también para hacerlos sentir mal en cuanto a lo que ellos están haciendo, pero que lo que ellos están haciendo está bien, pero lo que nosotros hacemos de pronto no está bien para ellos. Pero es como el Señor llevándonos a usted y a mí ese entendimiento, ese conocimiento, cómo debemos obrar y actuar. Por eso, como lo que pasaba con los apóstoles, lo encontramos en el libro de Hechos 13, verso 41. Él lo dice, mirad, oh menospreciadores y asombrados y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. No creen, muchos no creen. Puede que el Señor a usted de mí nos use con milagros, prodigios y señales, pero viene el escarnecedor, el de la burla, y como que empiezan a burlarse y empiezan a hacer afrenta. Eso sucedía también con los apóstoles, cuando los apóstoles, inclusive el Señor los usaba con milagros, buscaban los altos jerarcas de la iglesia cómo desterrarlos, cómo sacarlos, inclusive los estuvieron en la cárcel. Lo que pasa con el Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo hacía milagros el día de reposo, inclusive lo juzgaban, lo criticaban a él, y muchos se burlaban de lo que el Señor hacía. Y es precisamente donde el Señor viene a llevarnos a usted y a mí, cómo es que usted y yo estamos obrando, pero cómo debemos obrar para cada circunstancia, cada situación que se nos llegue a presentar, pero también obrar en la sabiduría que el Señor nos da, esa sabiduría que la encontramos a través de la palabra. Por eso, como lo dice en el libro de Proverbios, que es el libro que nos habla sobre la sabiduría del Señor, y Proverbios 34 lo dice, ciertamente les escarnecerá a los escarnecedores y los humildes dará gracia. Si usted y yo somos humildes, no hacemos caso de la burla y prácticamente dejamos que el Señor obre. Dice aquí, ciertamente les escarnecerá a los escarnecedores, pero dará gracia a usted y a mí si somos humildes. No que se nos levante ese viejo hombre y como que nos llenamos de orgullo, de soberbia, porque es que ¿quién se cree para decirme esto? ¿Por qué le pasa a esta persona? No. Debemos ser humildes. Eso es lo que nos enseña el Señor Jesús. El mismo Señor Jesús lo hizo. Él mismo pudo enfrentar a cuantas personas que se le querían enfrentar a él y le hablaban cosas que inclusive miraban cómo hacerlo caer en alguna de las palabras, decían algunos. Por eso vuelve y lo habla nuevamente el libro de Proverbios capítulo 13 verso 20. Dice, el que anda con sabios, sabio será, más que es el que se junta con necios será quebrantado. ¿De quién está rodeado usted? ¿Usted con qué clase de personas anda? De pronto usted anda con los que se burlan, y de pronto cuando viene alguien y se le burla a usted, no le gusta, no le agrada, pero ¿con quién está rodeado usted? Ya que aquí la palabra de Dios no lo dice el proverbista, dice el que anda con sabios, sabio será. ¿Qué quiere decir? Actuará, hablará con sabiduría, no como los necios. Por eso dice, más el que se junta con necios será quebrantado, será humillado, será menospreciado el que se junta con esos necios. Y el Señor nos lleva a entender a usted y a mí cómo es que usted y yo debemos actuar, cómo debemos obrar acorde a lo que nos dice las Escrituras, lo que dice su palabra. Y ahí mismo automáticamente el mismo Espíritu nos dará esa claridad, ese entendimiento para actuar para cada circunstancia, cada situación que se nos llegase a presentar, si usted y yo andamos en la palabra y en el conocimiento. Miren, lo dice el libro de Juan, capítulo 15, 18 al 19. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Cuando usted y yo llegamos a la vida cristiana, ¿por qué el mundo nos aborrece? Porque antes andábamos en pernición, mentira, engaño, traición, infidelidad, manipulación, falsedad, vicios, alcoholismo, fornicación, inmoralidad sexual. Pero cuando viene el Señor y nos llama, usted y yo nos corregimos delante de la palabra, el conocimiento de Dios, y entramos a hacer ese testimonio en Cristo Jesús. Entonces dice aquí que el mundo nos aborrece, ya lo dijo el Señor Jesucristo. Oiga, pero que le hicieron, le lavaron el cerebro, no, se volvió un aburrido, no, pero es que ahora le prohíben ahí en esa iglesia ir a tomarse una, ir a verse con los amigos, pero que ahora le prohíben a juntarse con sus amigos. Usted y yo, que cuántos años debemos de conocernos, cuántos nos conocimos en la infancia, y mire, y ahora lo cambiaron, pero es que usted de que está asistiendo a esta iglesia, muchas cosas que el enemigo usa para empezar a burlarse, y usa quienes se burlan, y usa precisamente ese tipo de personas, y puede que usted y a mí nos tilden. Aquí le habla el Señor Jesucristo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si aborrecieron al Señor Jesucristo, ¿por qué no nos van a aborrecer a usted y a mí? Si ya dejamos esos hábitos que andamos en la pernicia, en la perdición. Por eso dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Cuando hablamos del mundo, nos amaba el mundo, claro, porque nos llevaban a rumbas, tragos, inclusive usted era el que pagaba la cuenta,
cuenta de los tragos, ¿cierto? Inclusive usted era el que invitaba a rumbear, a buscar sitios indebidos con otras personas, con sus supuestos amigos que uno decía que tenía en el mundo. Por eso dice que el mundo amaría lo suyo. Dice, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El Señor, ¿de dónde nos eligió? De este mundo de perdición, de ese mundo en que andábamos enfrascados usted y yo, y viene el Señor y nos saca para su gloria y su honra, a llevarnos ese conocimiento, este entendimiento, en el cual el Señor nos da claridad de entendimiento, cómo debemos obrar y actuar para cada circunstancia, cada situación, y cómo debemos actuar en su sabiduría. Ya no es en nuestras estrategias, ya no es lo que usábamos en el mundo, ya no es lo que obrábamos en el mundo, ya el Señor viene a darnos ese entendimiento para cómo poder obrar y actuar para cada circunstancia, cada situación. Por eso Pablo, el apóstol Pedro lo dice en 1 Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia en todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esa esperanza, mansedumbre, humildad, como lo votó nuestro Señor Jesucristo. Le clamo, le pido al Señor que quienes se burlan, usted y yo no hagamos caso. Dejemos que el Señor nos defienda. Defensor tenemos a Jesucristo el justo, y Él lo hará por usted y por mí en el nombre de Jesús.